Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es verlo a cada uno de ustedes en la casa del Señor hoy. Y también le agradezco al Señor darme la oportunidad de poder dar esta palabra. Quisiera comenzar preguntándole a usted, hermano, ¿sabe lo que es la providencia o qué es providencia? De hecho, tenemos una comuna que se llama así. ¿Le gustaría vivir ahí? Sí, no. Bueno, es bastante caro, pero bueno, ¿dónde no es caro? En la Antártica, en otros lugares muy, muy lejanos, pero tenemos una comuna que se llama Providencia. Hay personas que creen que la providencia es una persona santa. ¿Han oído ustedes frases de que pareciera que fuera una persona, un santo? Muchos dicen frases como, confiemos en la providencia. O esto fue un acto providencial o una salvada providencial. ¿Escuchaba las noticias? Una salvada providencial. O esto fue posible solamente por la divina providencia. Y mírenlo, vamos a leer la palabra del Señor en Job 10:12. Si pudiera poner ahí la nueva traducción viviente. Job 10:12. Dice, me diste vida y me mostraste tu amor inagotable y con tu cuidado preservaste mi vida. Aquí aparece la providencia de Dios. No aparece la palabra exacta, tampoco aparece la Reina Valera, pero esta es la providencia de Dios, el cuidado que Dios tiene con su pueblo. Esa es la providencia de Dios. Dice que el Señor nos dio vida y que nos mostró su gran amor, su misericordia. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos cuidó. ¿Cómo nos cuidó? Para que estuviéramos vivos. Si usted y yo estamos vivos aquí es porque el Señor nos cuidó y aparte tuvimos padres o personas a nuestro cargo que nos cuidaron. Bueno, se dice por ahí que los niños o los bebés son personas que intentan cada segundo perder la vida. Y uno tiene que salvarles la vida a cada rato, en todo momento. Unos más que otros, ¿cierto? Tienen más tendencia a morir, pero... Y es un milagro que cada uno de ustedes y yo a esta edad o la edad que usted tenga, tiene vida. Y ha sido por el cuidado y protección de nuestro Dios. La providencia significa que Dios ve todas las cosas, ve el panorama completo de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia, y ve la historia de cada persona. Entonces Dios conoce todo de nosotros, todo de la humanidad. Entonces fácilmente se puede anticipar a cualquier hecho que nos pueda evitar o mantener nuestra vida. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Nos va a proteger, nos va a cuidar. Este famoso virus no iba a dejar Dios que eliminara a toda la población. El Señor también protegió a mucha gente y también protegió a sus hijos. Como también el Señor proveyó que muchos de sus hijos también fueran a su presencia en este tiempo. Y eso tiene que ver con la providencia de Dios. El Señor todo lo tiene bajo su control. Y una de las cosas que entendemos es que sea lo que suceda en este mundo, que no lo podemos detener porque nosotros no lo podíamos detener, no estaba bajo nuestro alcance, el Señor igual nos cuidó. El Señor igual nos protegió. Y Él sigue siendo Dios. Todo lo que sucede en el mundo, hermanos, está dentro de los límites que Dios dispuso. Todo. Tanto las cosas naturales como las cosas del ser humano, los gobiernos. No me gusta este presidente. Bueno, el Señor así lo decidió. ¿Le guste o no? Porque, hermano, aunque nos pusiéramos de acuerdo, ¿usted cree que va a ganar otro? No, porque en realidad es difícil poder manejar eso. Que no me gusta el presidente de Rusia porque es muy malo, mira lo que está haciendo. ¿Podemos impedirlo nosotros como personas? Está todo dentro, el Señor lo ha permitido así. Y tiene propósitos para bien, para su pueblo, aunque parezcan mal en un momento, pero luego entendemos cómo el Señor muestra el corazón de las personas. Entonces Dios, al mirar nuestro futuro, o sabe lo que va a suceder, se anticipa y prepara para todas las cosas, para sus hijos, para su pueblo. Y es por eso, hermano, que la iglesia
ha durado 2000 años, más de 2000 años, y no se ha exterminado. Aunque gobiernos, reyes, personas que tenían mucho poder intentaron eliminar la Biblia, intentaron eliminar la iglesia, hasta el día de hoy no han podido. Había uno por ahí que mató a Dios, pero todavía está. Miren lo que dice una palabra muy conocida que está en Romanos 8:28. Me imagino que usted se la sabe de memoria. Romanos, pero no en esta versión, NTV, no se la sabe. Mire lo que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice que sabemos que Dios hace que todas las cosas, todo, cooperen para el bien de quienes lo aman, o sea, para nosotros los que amamos a Dios. El Señor hace que todas las cosas, sean buenas o sean malas, dice que sean de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Y sabe, hermano, dentro de estas cosas malas que podríamos pasar, están incluidos nuestros errores. ¿Usted siente que le ha fallado a Dios? ¿Sí? ¿Nos hemos equivocado? ¿Hemos cometido errores que han afectado a otras personas para mal? ¿Acaso se le pasó a Dios a advertirnos? Igual lo íbamos a hacer. Pero de todo aprendemos, de todo cambiamos. ¿Le ha pasado a usted que usted tenía todo planificado y resulta que usted cometió un error y ese error le hizo cambiar todos los planes, pero finalmente se dio cuenta de que fue lo mejor? Al mirar hacia el pasado, que no fue tan malo, y usted se enojó porque yo lo quería de esta manera. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo tanto? Hace unos años atrás, con mi esposa Margaret, tuvimos la bendición de poder ir a Brasil, a las cataratas de Iguazú. No sé si usted las conoce. Y estas cataratas son gigantescas. Entonces nosotros compramos un paquete turístico y iba a salir a las 7 de la mañana. Nosotros no sabíamos que los celulares son tan inteligentes que se cambian la hora. Pero justo en ese país no era esa hora. Así que nosotros nos quedábamos dormidos. Estábamos recién levantándonos cuando de repente nos tocan la puerta. Y obviamente el más valiente fue a abrir porque usted sabe, en otro país que te toquen la puerta, aparte hablan portugués, no sé qué vamos a decir. Así que fue el más valiente, la Margaret. Anda tú, a mí me dio cosa. Así que fue ella, y ¿saben quién era? El guía turístico, y nos dijo: están todos en el bus esperando ahora, salgan. Y nosotros dijimos, ya no llegamos. Pero ¿cómo se les cambió la hora? Y claro, se nos cambió la hora, y nosotros pensábamos que estábamos una hora adelantados. Así que, ¿qué hacemos? Y era el primer día, qué maravilloso, ¿cierto? Empezando súper bien. Obviamente uno se siente mal, uno se siente culpable de que va a perjudicar a las otras personas. Entonces finalmente le dijimos que no íbamos a poder ir y este guía turístico se fue y yo le dije, ya, perdimos todo el día por un error pequeño y obviamente queda rabia. Finalmente, bueno, nos vestimos y al salir estaba el guía turístico en el hall del hotel, estaba ahí sentado esperándonos y nos dice, yo los voy a llevar. Voy a llevar en un taxi a donde tenemos que ir, que era una represa. Estaba como a 1 hora del lugar. Y sabe, hermano, que resultó que el bus se fue por un camino principal que es una autopista y nosotros nos fuimos en taxi y el taxista sabía que había ataco y se desvió y nosotros llegamos antes y tomamos desayuno. Bueno, y ¿sabe qué? Yo estaba preocupado por otra cosa. Había que pagar el taxi. ¿Cierto? Y eso no estaba en el presupuesto. Así que, bueno, el taxista iba feliz. Y se tomaba su tiempo. Resulta que llegamos y ahí yo le dije, ¿cuánto va a salir? Le dije al guía turístico y él dijo, nada, porque nosotros tenemos presupuestado errores, gente que esté andando por ahí y esto está dentro del... Y yo, gracias al Señor. Se da cuenta de que de un error el Señor hizo algo bueno. Lo más chistoso es que después todos nos andaban molestando de que estos son los atrasados. Obviamente que era la única pareja que faltaba en el bus.
no identificaron de forma inmediata. Lo bueno es que eran casi todos chilenos, así que ya nos entendíamos. Entonces, finalmente, de algo que pareciera que iba a ser todo un desastre, el Señor, en la providencia del Señor, cambió las cosas para mejor. Nos fuimos cómodos, llegamos antes, estábamos tranquilos y con la bendición del Señor. Por eso, hermano, debemos siempre tener presente que nunca debemos olvidarnos que toda situación que pasemos debemos descansar en la providencia de Dios. A veces nos sobrepreocupamos, a veces decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo iba pensando, ¿cómo voy a pagar eso? ¿Cómo voy a pagar este taxi? Que imagínense una hora en taxi, no creo que sea muy... Bueno, no sé cuántos reales salieron, pero... Entonces uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar esta decisión? ¿Cómo lo voy a solventar? ¿O cómo voy a hablar con esta persona? Y debiéramos descansar en que el Señor va a hacer su voluntad. Y si usted tiene que hacer algo, lo haga confiando en el Señor. Porque si no, va a descansar en sus propias fuerzas. Es que justo se me olvidó decirle ese detalle. Y entonces eso hizo cambiar la opinión, entonces no pasó. No. Sino que confiamos en el Señor de que lo que dijimos estuvo bien y si no, están bien. Porque, hermano, a veces podemos rogarle a una persona y aunque usted le ruegue, se ponga de rodillas, la persona igual ya toma una decisión. Por eso, hermanos, es bueno descansar en la providencia del Señor. Quisiera entregarle 3 razones para hacerlo. La primera razón es que Dios obra en nuestra oración. Porque cuando usted confía en la providencia de Dios, ¿usted qué es lo que hace? Ora. Usted le dice, Señor, confío en ti, espero en ti. ¿Y qué está haciendo ahí? Orando. ¿Sabe qué, hermano? De un momento a otro usted le puede cambiar su vida, su situación. Y en ese momento usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Clamar a Dios. Hoy en día, con todo lo que está pasando afuera, con la delincuencia, usted en cualquier momento le puede cambiar en un segundo la vida. O puede estar en peligro su vida. Y usted, ¿qué es lo que debe hacer? Clamar al Señor. Quizás no va a poder tener tiempo para una oración grande, pero sí en su corazón decir, Señor, ayúdame. ¿Sabe, hermano? Algo que nosotros... Por algo yo creo que usted está acá, es porque la oración tiene poder. La oración es real. No es algo que... Y eso, por la gracia del Señor, lo hemos vivenciado los jóvenes, porque los jóvenes cada viernes nosotros oramos. Y el Señor responde a las peticiones que piden los jóvenes. Y hermano, ¿usted ha caído en cuenta de que la oración tiene poder? Deberíamos usarla más seguido. Es una acción poderosa y solo se puede usar para el bien. Usted no puede orar para mal. Usted no puede orar para decirle, Señor, quítale la pega a esa persona, a mi compañero de trabajo, ojalá lo eche. Usted no puede orar para que el Señor haga ciertas cosas que usted quiere, pero obviamente no están en la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar para el bien. Y esto va a traer un bien personal para su propia vida y también para los otros. Usted cuando ora, ¿qué es lo que hace? Le entrega la situación al Señor y descansa. Por eso nosotros hemos aprendido, ¿cierto?, con los pastores, que cuando nosotros oramos no nos podemos poner de pie de la oración enojados. A veces, mientras estamos orando, empezamos a calcular y a organizar qué es lo que vamos a hacer después. Mientras que qué es lo que deberíamos hacer, enfocarnos en lo que estamos haciendo, que es orar. Y ¿para qué estamos con cosas si a todos nos ha pasado? ¿Cierto? Que a veces estamos orando y literalmente yo le digo, Señor, perdóname porque he estado hablando puras cabezas de pescado. Y ahora sí voy a orar como corresponde. Porque pasa que uno empieza a balbucear y no deberá ser así. Dice la Biblia que debemos orar y alabar a Dios y hablarle con inteligencia. Porque cuando usted va a hablar con una persona importante, usted se prepara. Y no habla siempre lo mismo. Por eso el Señor dice, no uséis vanas repeticiones. La providencia de Dios y nuestra oración actúan de una manera misteriosa en favor del pueblo de Dios y son efectivas. Usted cuando ora por una situación, el Señor actúa. El Señor actúa en esa situación, ya sea para bien o lo que nosotros queríamos, o finalmente va a ser la voluntad de Dios. De alguna manera extraordinaria, tu oración afecta el resultado de las cosas si pasan o no. Afecta a nuestro interior y afecta exteriormente, porque el Señor incluso puede mover cosas que no están en nuestro alcance. Que una persona que nosotros ni conocemos puede ayudarnos. Como el ejemplo de este guía turístico, el niño que conocía y tampoco era cristiano. Y él nos decidió ayudar, como si usted va a hacer un trámite o necesita algo y una persona dice, ¿sabe qué? Lo voy a ayudar. Y usted ni con toda la plata del mundo lo pudiese haber ayudado. O cuando sale una operación antes de lo presupuestado, y esa es la bendición de Dios,
Porque uno no anda por ahí diciendo, oye, ¿por qué no moví una influencia para que...? Y a veces sale peor. ¿Y qué es lo que debe hacer uno? Confiar en el Señor. Dios es soberano sobre la historia y aún así el Señor es soberano sobre cada detalle de tu vida y mi vida. Ningún detalle se escapan de su voluntad, hasta lo más mínimo. Dice la palabra que el Señor tiene cada cabello de nuestra cabeza contado. Y eso que perdemos, no sé cuántos cabellos diarios, el Señor tiene una cuenta diaria. Se te cayeron 50. Mañana se te van a caer 51. Y así, hasta que finalmente sea más fácil contarlo, ¿cierto? Al final de nuestro día es más fácil, porque son menos. Mira lo que dice el Salmo 72, un salmo muy especial. Salmo 72. Vamos a leer del 1 al 4. Salmo 72, del 1 al 4 dice: Oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Si usted en su Biblia tiene algún título o subtítulo ahí, ¿de quién es este salmo? Dice, este es un salmo de Salomón. Pero ¿sabe quién dijo estas palabras? Fue David. Este salmo fue escrito por Salomón, pero plasma la oración de su padre por él. Cuando David oró por él, él lo escribió. Es decir, es la oración de David por su hijo Salomón cuando él iba a asumir el trono. ¿Qué es lo que le pide David a Dios? Que su hijo Salomón sea un rey que ayude a los necesitados y que sea bendecido. El versículo 3 dice que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. ¿Qué deseas David para su hijo? Que le vaya bien. Usted ora así por aquellos que usted ama o los hermanos de la iglesia, que sean bendecidos, que sean prosperados en sus trabajos, que les vaya bien en sus estudios. Y el versículo 4, ayúdalo ¿a qué? A defender al pobre, a hacer algo bueno. ¿Ora usted así por las autoridades? Ayuda a esta autoridad, a este presidente, a estos gobernantes a hacer el bien, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a los opresores. David deseaba que el próximo rey de Israel se preocupara de ayudar al pueblo. No era muy común que los reyes hicieran eso. Por eso David era muy distinto a todos los demás, porque él, ¿qué es lo que deseaba? Primero tener comunión con Dios y también bendecir al pueblo. David era un líder nato. ¿Usted sabe lo que sucedió cuando él fue a la cueva de Adulam a esconderse de Saúl? Cientos de hombres se le unieron y lo siguieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por él, porque él era un líder, podríamos decir que ya tenía una autoridad de parte de Dios. David pidió al Señor para que Salomón se preocupara por el pueblo y que hiciera justicia a todos, dice a los pobres. Luego, si usted lee los reyes que siguieron después de Salomón, usted se va a dar cuenta que el propósito de ellos no era cuidar a los pobres ni a las viudas, solamente a complacerse a sí mismos. La bondad hace una gran diferencia en cuanto a un rey y a otro rey. Porque dice la Biblia que este rey hizo lo correcto delante de los ojos de Dios y este otro no. Usted lee el libro de Reyes y comienzan a ver dos reyes, uno en Judá y otro en Israel, y cada cual era peor que el otro. No lo sabemos. No sabemos cómo era que estos hombres se levantaban, pero hacían lo malo delante del Señor. El versículo 5, vamos a leerlo. Salmo 72, 5 dice: que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí,
para siempre. ¿Sabe, hermano? David está orando por su hijo. Y es posible que esto suceda, que le teman mientras el sol brille. Todavía el sol brilla. ¿Hay gente que aún le teme a Salomón? No, porque él ya murió. Pero aquí está hablando de más allá. La oración nos da poder para ir más allá de lo humanamente posible. O sea, David está orando hacia el futuro. Está orando en la eternidad de Dios. Dice, sí, para siempre. Y mira el versículo 8. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. El reino eterno y universal no se pudo cumplir con Salomón. Claramente David no se está refiriendo tanto a Salomón porque obviamente Salomón murió y eso terminó su reino. En última instancia esta oración se cumplió en una sola persona, que es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 15. Este es un salmo también profético respecto a Jesús. Salmo 72, 15. Viva el Rey, que se le entregue el oro de Saba, que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día. ¿Sabe, hermano, que es bueno orar por nuestras autoridades? La bendición de Dios sobre quienes tienen autoridad o estén en un lugar de liderazgo llegará cuando se ore por ellos. Es importante que se ore por los líderes políticos, por todos los gobernantes y también por la iglesia, por los líderes de la iglesia, los pastores, no solamente de nuestra iglesia, sino de las otras iglesias, para que busquen al Señor y sean bendecidos. Y el pueblo de Israel oró por Salomón, ¿y cómo le fue a Salomón? Le fue bien, porque tanto David como el pueblo de Dios oraban por él, y era un buen reino. Entonces, Dios actúa o Dios obra en la oración. Así se muestra su providencia. Segundo, hermanos, Dios obra para el futuro. Dios sabe el futuro, lo que le decía en un principio. Dios conoce lo que va a suceder. Dios desde el mismo principio de la creación, en el libro de Génesis, Él prometió enviar a una persona que le pisaría la cabeza a la serpiente antigua, que es Satanás. ¿Qué es lo que iba a hacer la simiente de la mujer? Iba a matar a esta serpiente. Esta persona sería el hijo de la mujer, en este caso Eva, pero sería un descendiente de ella. Jesús nació de una mujer, tenía que cumplirse la escritura. Jesús pudo haber descendido inmediatamente del cielo, pero al cumplirse de que iba a ser hijo de una mujer, así sucedió con el Señor. Y desde ese punto, hermanos, tan al principio, tan inicial en la historia de la humanidad, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se profetiza que Jesús iba a venir. En todo el Antiguo Testamento podemos encontrar referencias a la venida de un Mesías, que es Jesús. Mire lo que dice, vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 20 al 22. Vamos a ver cómo un hombre de Dios que estaba dando un discurso completo del Antiguo Testamento, prácticamente un resumen especial del Antiguo Testamento, enfrentaba a hombres acusadores. Hechos capítulo 7, versículos 20 al 22. Dice, en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Esta es parte del discurso de Esteban antes de ser asesinado, martirizado por una turba que no quería oír que Jesús era el Hijo de Dios. En este discurso Esteban, ¿qué es lo que hace? Está repasando las maneras en las que Dios guió y cuidó al pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Qué se le acusó a Esteban? De estar loco, de tener un demonio, de estar enfermo. Pero un hombre de esa calificación, si le están diciendo así, ¿puede dar un discurso tan claro como el que dio Esteban? Él le dio una lección maravillosa del Antiguo Testamento.
Y esto es solamente una parte que se refiere a Moisés. Aquí él se centra en la vida de Moisés en estos versículos. Mira lo que dice el versículo 37 de ese mismo capítulo, ahí en Hechos 7, Hechos 7, 37. Hechos 7:37 dice, Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Eso está en Deuteronomio. Eso es lo que está diciendo Esteban, que en Deuteronomio, ¿qué es lo que dijo Moisés? Que se iba a levantar un profeta como yo, dice Moisés, pero mucho mejor. ¿Y quién iba a ser ese profeta perfecto? Jesús. Moisés fue un arquetipo de Cristo y prefiguró y preparó el camino para el Mesías. Hay muchos arquetipos o figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Tenemos a David como rey, tenemos a Salomón como rey de paz, pero ellos no fueron los reyes definitivos, porque murieron y se equivocaron. ¿Quién fue el rey eterno? Jesús. Él es el rey eterno. Y sabe, hermano, entre Moisés y Jesús hay al menos 15 coincidencias en sus vidas. O sea, entre Jesús y Moisés. Lo primero es que ambos no fueron bebés comunes en cuanto a los sucesos que ocurrieron en su nacimiento. ¿Usted sabe lo que ocurrió en el nacimiento de Moisés? No estaban muy bien las cosas. ¿Y qué pasó en el nacimiento de Jesús? Tampoco estaban muy bien las cosas. En ambos casos estaban bajo amenaza de muerte, ya que tanto el faraón como Herodes mandaron a matar a los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan? En la misma circunstancia. También ambos destacaron por su sabiduría y obras. También ambos pasaron años de preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto y también el Señor se preparó porque realmente desde el último registro que se tiene de la adolescencia del Señor hasta su adultez no tenemos certeza de qué es lo que pasó, pero sí hubo una preparación. También ambos, tanto Jesús como Moisés, tuvieron un celo contra el pecado. ¿Qué hizo Jesús cuando se enojó? Volcó las mesas de los cambistas y los que hacían cosas, pero fue un celo santo porque él no dañó a nadie. Dice la Biblia que él hizo un látigo, pero no dice que le pegó a alguien, no agarró a nadie al latigazo ahí. Es como para dar miedo nomás. ¿Y qué hizo Moisés cuando él se enojó? Cuando vio a un egipcio maltratando a un israelita. ¿Qué hizo Moisés? Le dijo, sal de acá. No, fue y lo mató. Actuó por impulso. Esa fue la diferencia. También Moisés y Jesús, Dios envió a ambos para rescatar a su pueblo. También Jesús y Moisés buscaron la reconciliación de Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Se alejó de él cuando estaba en Egipto. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Clamaron a Dios. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Trajo reconciliación con el pueblo de Israel, con Dios. ¿Y qué hizo Jesús con nosotros? También trajo reconciliación. Jesús y Moisés fueron ambos gobernadores y jueces. Moisés fue gobernador y también juez del pueblo de Israel, como también lo hizo y lo es el Señor Jesús. Dice que Él es el juez justo. También ambos oyeron la voz de Dios. Moisés oyó la voz de Dios en una zarza y Jesús la oyó mientras Él estaba siendo bautizado y también en el monte de la transfiguración, porque dijo, este es mi Hijo amado. A Él oíd o en Él tengo complacencia. Entonces, también tanto Jesús como Moisés reconocieron que el lugar santo de Dios no estaba solamente en un lugar específico, en el templo o en el tabernáculo. Porque fuera del tabernáculo, fuera del templo, ¿dónde vio Moisés la presencia de Dios? Se lo acabo de mencionar. En la zarza. Porque ¿qué es lo que le dice Dios ahí? La tierra donde estás es santa, así que quítate las sandalias. Ahí estaba la misma presencia de Dios, como también en el monte, en otro lugar, que no era el tabernáculo, que no era el templo. Y sabemos que Jesús también lo reconoció, ya que donde Él estaba la misma presencia de Dios. Ambos, tanto Jesús como Moisés, ¿qué es lo que les sucedió a ellos? Fueron rechazados por sus propias
gente. Cuando Moisés comenzó a hacer aquellas hazañas, esos milagros contra Faraón, Faraón se enojó, le puso más carga. ¿Y qué es lo que pasó con la gente? Se empezó a enojar con Moisés. Le dijo, a Moisés, no nos ayudís tanto. Estábamos peor ahora que nos viniste a ayudar, así que no nos ayudís tanto, Moisés. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús. Dice la Biblia que ni siquiera sus hermanos le creían. ¿Se acuerda? Porque fue a Nazaret. ¿Y qué es lo que hicieron en Nazaret? No lo consideraron como el Señor. Ambos consiguieron liberar y salvar al pueblo. Ambos han conseguido, tanto Moisés como Jesús, salvar al pueblo de Dios, en este caso nosotros. También otra referencia de ambos es que quienes rechazaron a Jesús y a Moisés, Dios les envió juicio. ¿Usted sabe lo que le pasó a quienes se fueron contra Moisés? El pueblo de Israel, aquellos hombres que se levantaron contra ellos, murieron. Cuando Aarón y María o Miriam comenzaron a hablar mal de Moisés, ¿qué es lo que sucedió? Vino juicio sobre ellos. Y Aarón se salvó jabonado, porque era sumo sacerdote, si no. ¿Y qué le pasó a María? Le llegó una lepra y tuvo 7 días fuera del campamento. ¿Y qué sucedió con la gente que rechazó a Jesús y que hoy rechaza a Jesús? Está condenada. Aunque suene duro decirlo, está condenada. Porque ¿qué dice para los que han recibido a Cristo en su corazón? ¿Qué es lo que no hay? No hay condenación. Entonces, ¿qué va a pasar con los que rechazan a Jesús? Sí hay condenación. No se la van a llevar libres o gratis. Ambos, tanto Jesús como Moisés, se mostraron humildes y mansos de corazón, ¿se acuerdan? Moisés era dice la Biblia, uno de los hombres más mansos y humildes que pisó la tierra. Y Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y finalmente en esta semejanza de Moisés y Jesús, tanto el Señor Jesús como Moisés libraron al pueblo de la opresión. Moisés libró al pueblo de la esclavitud de Egipto y Jesús nos libró de la esclavitud de la ley. Porque Él dijo, yo soy quien cumplo la ley y ya ustedes no están atados. Porque todo este lote de fariseos quieren a ustedes atarlos a una ley que solamente los va a llevar a la muerte. Solo en la gracia del Señor tenemos vida. Por eso cada cosa que hacía el Señor contra la ley producía tanto escozor en esos hombres. Y lo hemos estado estudiando también con los jóvenes, de que Él finalmente demostró que Él era el Señor incluso de la ley. Entonces el Señor como Dios podría ir contra la ley, contra la ley humana en este caso. Sí, y Él lo demostró, porque eran leyes humanas, no eran leyes que Él había establecido y que traían un peso. Y lo tercero, hermanos, en cómo obra la providencia de Dios, es que Dios obra para nuestra protección. La providencia de Dios obra para que porque el Señor nos cuida. Por eso le decía en un principio, por eso estamos aquí sanos, estamos bien, porque Él nos ha protegido. Por eso, hermano, usted puede confiarle su futuro, le puede confiar su vida, la vida de quienes usted ama, su familia. Podemos confiar nuestra iglesia, nuestro país, en las manos del Señor. Dios tiene el poder para cambiar los sucesos de la historia o acciones de gobernantes con el fin de proteger y cuidar a sus hijos. Hermano, aunque gobernantes se pongan de acuerdo para hacerle mal a la iglesia, el Señor se va a encargar de que eso no suceda así o el daño sea menor. Dice la Biblia, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué las naciones en los Salmos dice? ¿Por qué se juntan las naciones a tomar determinaciones siendo que Dios aún está ahí para decidir qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa? Por eso, hermano, no se preocupe de aquellas cosas que se hacen en secreto. Finalmente el Señor todo lo sabe. Pero hay muchos cristianos por ahí diciendo, el anticristo es la ONU, el presidente de Estados Unidos, el Papa y así. Y todos eso nos gobiernan y es un sistema. ¿Usted cree que al Señor se le pasó eso? ¿Verdad? Tenéis razón. Se me pasaron estos gobernantes que hacen lo que quieren, es verdad.
Todo esto de la pandemia, claro, se me pasó. ¿Es así? Obvio que no. El Señor tiene todo bajo su control. El otro día me pillé con un misionero y me dijo que el aparato que yo tenía, como era de cierta marca china, me decía que me estaban espiando. O sea, soy tan importante para que el gobierno chino me espíe a mí. Y si fuera por eso, ya usted sabe que en Norteamérica ya nos tienen a todos identificados con otras cosas, así que comenzar a rebuscar cosas que son, que no son, confiemos en la providencia de Dios. Y aparte no lo podíamos detener, que nosotros realmente, humanamente, ¿qué podíamos hacer? Y aunque nuestro presidente se ponga ahí, a ver qué pasa, se ponga firme, ¿qué le van a decir? Ah, sale para allá. Porque en realidad nosotros no tenemos realmente el control. El que tiene el control de todo es Dios. Mira lo que dice 2 de Samuel 16, cómo el Señor cambia las circunstancias para bien para su pueblo. 2 de Samuel 16, 15 al 18. Segunda de Samuel 16, 15 al 18. Dice, mientras tanto Absalón y todo el ejército de Israel llegaron a Jerusalén acompañados por Ahitofel. Cuando llegó Usai, el arquita, el amigo de David, enseguida fue a ver a Absalón. ¡Viva el rey!, exclamó, ¡viva el rey! ¿Es esta la forma en que tratas a tu amigo David?, le preguntó Absalón. ¿Por qué no estás con él? Estoy aquí porque le pertenezco al hombre que fue escogido por el Señor y por todos los hombres de Israel, le respondió Usai. Bueno, el contexto es que David estaba gobernando y su hijo Absalón se rebeló contra él y él dijo, yo soy el rey de Israel, porque yo soy guapo, apuesto. En serio, dice la Biblia que él se creía la muerte. De hecho, dice la Biblia que era guapo, ahora no sabemos cómo era, pero... Y él hizo una carrera política. Dice la Biblia que él iba a la entrada de la ciudad y comenzaba a decir, a ver, ¿qué problema tienen? Yo elijo el rey, yo se lo arreglo. Él empezó a hacer una labor social. Entonces, ¿qué pasó a hacer? A ganarse los votos de la gente, poco a poco. Obviamente, él no lo hacía por bendecir a la gente, que él lo hacía para... Y usted conoce a las personas que son así. Pasan por su casa, tocan el timbre y le tiran un panfleto para adentro. Yo lo voy a ayudar. Absalón comenzó a hacer eso. Y luego cuando él se levantó como rey, la gente lo apoyó. ¿Y qué es lo que hizo David? ¿Se enfrentó a él? Dijo, mejor me voy porque no quiero matar a mi hijo. Y dice la Biblia que él se arrancó con su gente. Y entonces él llegó y encontró el trono desocupado. Mira qué fácil. Se me dio como yo quería, dijo Absalón. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Un hombre consejero del rey David se le unió, que era Ahitofel, que daba buenos consejos. ¿Y quién se le unió también? Este hombre que se llama Usai. Nombres muy comunes para nosotros, Ahitofel y Usai. Pero dice que Usai era amigo de David. ¿Y qué es lo que hizo David? Anda tú para allá porque así puedes contrarrestar los buenos consejos de Ahitofel, para que no le vaya muy bien a Absalón. Mira lo que dice el versículo 23. 2 Samuel 16, 23. Absalón siguió el consejo de Ahitofel, tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. O sea, este hombre Ahitofel era un hombre que buscaba a Dios, que era usado por Dios, y que dice la Biblia que cuando él hablaba pareciera que Dios mismo estaba hablando. ¿Has escuchado gente que es sabia? Que cuando habla, verdad, tiene razón. Entonces tenía peso la opinión de este hombre. Y lo más probable es que era un anciano, Ahitofel. Este consejero tenía tanta sabiduría, como le decía, que pareciera como si Dios hablara. Pero ¿sabe, hermano? Dios está sobre la sabiduría de ese hombre y sobre todo sabiduría humana. Por muy sabio que sea, por muy bueno que sea. Entonces a veces nosotros como seres humanos idolatramos a ciertas personas, decimos, no, lo que dice él siempre va a ser correcto. Lo que dijo este pastor, lo que dijo este líder, lo que dijo tal expositor, siempre va a ser lo correcto. No, se pueden equivocar. Sí se pueden equivocar, porque Dios es el único que tiene la verdad.
¿Y cuál fue el consejo? No lo vamos a leer por tiempo. ¿Cuál fue el consejo de Aitofel? Le dijo, toma a 12.000 hombres y persigue a David. De forma inmediata. Si él lo hacía, lo más probable es que David hubiese muerto de forma inmediata. Porque, hermano, un hombre contra 12.000 y estando ahí cerca, ahí recién arrancándose David, huyendo de su hijo. ¿Y sabes lo que hizo Usai? Contrarrestó este consejo. Y Usai le dijo a Absalón que David era más inteligente que él. No crea que David Así que le dijo, mire, rey Absalón, David trama un plan de contraataque y si usted va y ataca simplemente, va a terminar perdiendo. Así que yo le recomiendo, le dice Usai, que mande llamar a todos los hombres de guerra, no a 12.000, sino que a todos de todo Israel, y usted mismo lidere ese escuadrón contra su padre David. Mire el 2 de Samuel 17:14. ¿Cuál de los dos consejos usted seguiría? ¿Atacar de inmediato o esperar un poquito y hacerlo bien? 2 de Samuel 17:14 dice, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai es mejor que el de Aitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Aitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer calamidad sobre Absalón. ¿Se da cuenta de que si este hombre hubiese seguido este consejo, hubiera atrapado a David? Le hubiera ido bien. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? Usó a Usai, justamente usó a Usai, para que siguiera otro consejo que le fue mal. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿A quién quería proteger Dios? A David, a su ungido. Entonces, hermano, ese hombre tenía al hombre más sabio a su lado, pero no pudo con eso, no le sirvió. Porque ¿quién estaba del lado de David? Entonces, los gobernantes, la nación, las personas pueden tener al mismo asesor más grande del mundo, pero aún se puede equivocar si no es la voluntad de Dios. Y sabe, hermano, esto le pegó tan fuerte a Aitofel que dice la Biblia que él se fue a su casa, se comió un asado, celebró fiestas patrias y se suicidó, se mató. Se despidió de toda su familia. ¿Sabe por qué? Porque no soportó el hecho de haber dado un buen consejo. Y de hecho a él se dedicaba a eso. No le hicieran caso y le fuera mal al rey. Entonces él dijo, ya no sirvo para nada. ¿Saben por qué? Porque él sabía que Dios iba a restablecer a David. ¿Y qué iba a pasar con él? Era un traidor. Se fue con el otro rey. Obviamente Usai estaba ahí. Estaba entre las dos partes. Sí, estaba enviado por David. Dios hizo que el consejo de Usai fuera mejor visto con el fin de proteger a su siervo David. Luego leemos que en la batalla, cuando Absalón reúne a todos los hombres, va contra David, dice que comienza la guerra y dice que en un momento quedó Absalón solo y él comenzó a huir porque lo encontraron hombres de David para matarlo. Y ahí dice la Biblia que él quedó enredado con su larga cabellera en un árbol, quedó colgando, y ahí es donde van estos hombres y lo asesinan ahí, en ese lugar. David no estaba porque ellos le dijeron a su rey, no esté en la batalla porque usted puede morir. Entonces finalmente Dios se encargó de traer juicio también a ese hijo, a ese Absalón, ya que David no iba a hacer nada. Ya había un precedente. Absalón era orgulloso, envidioso y rencoroso. Por eso el Señor determinó que quien debía ocupar el cargo del rey de Israel tenía que ser David y no otro. Si el Señor le tiene una bendición para usted, es para usted y no para nadie más. Aunque otro se quiera meter, el Señor se la va a dar a usted igual. David puede haber dicho, Señor, estuve arrancando de Saúl, ahora me instalo y viene mi hijo. Bueno, le pasaron cada cosa a David, pero finalmente David fue el rey de Israel. Dios tiene su mano poderosa sobre sus hijos. David y todo el resto de las personas que formaban parte de este drama tuvieron un gran poder y libertad para actuar. Ellos actuaron de acuerdo a lo que ellos creían correcto, pero no eran libres de actuar fuera de la voluntad de Dios. Todo pasó por la gracia del Señor.
Entonces su vida, hermano, y mi vida, ¿dónde está? En la mano del Señor. Debemos confiar en el Señor. Para finalizar, quisiera, hermano, preguntarle, ¿usted ha visto cómo se confeccionan los saris de boda de la India? Los saris son unos vestidos de boda preciosos de la India. Un hombre viajó a la India para ver cómo es que se hacían estos vestidos y él quedó maravillado con lo que se hacía, cómo lo hacían. Porque uno al examinar esa tela es de tal detalle que este hombre creía que se utilizaban máquinas de producción altamente costosas y tecnológicas. Pero al llegar allá, casi se cayó de espalda. Entonces quisiera ver si me podían mostrar una imagen que está ahí. Vamos a ver si es la misma, parece que no. Muy bien, esa es. Estos vestidos se hacen a mano. El pensamiento de este hombre estaba muy lejos de la realidad. Estos vestidos se llaman saris. Cada sari se confecciona individualmente por un equipo compuesto generalmente por un papá y un hijo, o una mamá y una hija. Es algo tradicional. Ahí vemos solamente una mujer, pero un poquito más atrás está una persona de menor edad llevando el hilo. El padre se sentaba por encima del hilo en una plataforma rodeada de varios carretes de hilo que entrelazaba entre sus dedos, y el hijo tenía solamente una tarea, que al gesto de su padre tenía que mover el telar de un lado a otro una y otra vez. Y esto se repetía durante horas hasta que un diseño magnífico comenzaba a emerger. Ese, hermano, es todo un proceso. Y el padre tenía el diseño en su cabeza y hacía que los hilos adecuados se juntaran. En este caso, esta mujer ya sabe qué diseño ella está en su mente, pero poco a poco se va plasmando hasta que cobra vida. Entonces, el diseño que tiene esa mujer, ya una vez terminado, lo tenía un creador, una persona que estaba ahí haciéndolo en su cabeza. Y sabe, hermano, de la misma manera, Dios, en su divina providencia, teje estos diseños en nuestra vida. Con hilos disparejos que nosotros hacemos, porque nosotros no tenemos nuestros hilos muy parejos que digamos, y el Señor los endereza poco a poco. Estos hilos disparejos pueden ser sufrimientos, alegrías, éxitos o dolores. ¿Y saben lo que finalmente termina confeccionando? Un magnífico diseño, que es conforme al Hijo de Dios. Y puede que hoy, hermano, si nos detenemos a meditar en esto, veamos nuestra vida, cómo el Señor ha ido tejiendo este hermoso telar en nuestro corazón. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida y sabemos que su obra maravillosa será terminada y va a ser algo maravilloso. Él tiene bajo su control todas las cosas, aún las más pequeñas. Y si hay algo que no nos gusta o algo que nos trajo un trago amargo, esperemos que sea en la voluntad de Dios y sea algo para bien. Les invito, hermano, que cierre sus ojos y vamos a orar